Hay un momento donde muchos hombres creen que todo va bien porque están haciendo lo correcto. Explican lo que quieren, dejan claras sus intenciones, hablan de estabilidad, de futuro, de lo que pueden ofrecer. En su cabeza eso debería sumar, pero en la de ella no pasa nada. Escucha, asiente, incluso puede decir que le gusta como piensas y aún así no siente absolutamente nada distinto. Y ahí es donde se rompe todo, porque el error no es lo que dices, es creer que eso es lo que genera el enamoramiento. Una mujer no se sienta un día a decidir que se va a enamorar de alguien, no hace una evaluación lógica de tus cualidades y concluye que tiene sentido sentir algo. El proceso es mucho más silencioso, empieza a notar que se siente diferente cuando está contigo, pero no sabe explicarlo todavía. No es una conclusión, es una sensación que se repite y por eso los hombres que intentan convencerla con argumentos siempre llegan tarde, porque están atacando con lógica algo que nunca empezó desde ahí. El problema es que la mayoría intenta llenar ese vacío con más información. Si no siente, explico mejor. Si no responde igual, demuestro más. Si hay duda, la resuelvo hablando. Y sin darse cuenta, lo que hacen es eliminar el único espacio donde ella podría empezar a sentir algo por su cuenta. Porque cuando todo está dicho, explicado y asegurado, no queda nada que procesar internamente. No hay tensión, no hay curiosidad, no hay inversión. Puedes verlo en algo muy concreto. Hombres que se adelantan, hablan de cuánto les gusta a ella, cuando aún no hay base. Explican por qué serían una buena pareja, en lugar de dejar que se note. Intentan definir algo que todavía ni empezó, no generan emoción, adelantan conclusiones y cuando te adelantas, cortas el proceso antes de que exista, porque el enamoramiento no responde a lo que ella entiende, responde a lo que empieza a sentir de forma repetida. No se activa por lo que explicas, se activa por la experiencia que asocia contigo. Y eso no se impone, se provoca. Ahí cambia todo, de palabras a percepción. El primer cambio real no se ve, se siente en cómo respondes cuando no necesitas demostrar nada. Ella habla y tú no interrumpes para opinar, no corriges, no conviertes su historia en algo tuyo, la dejas terminar sin invadir el ritmo. No hay prisa por impresionar, no llenas cada silencio. Y en ese detalle ocurre algo clave, se relaja contigo sin tener que defenderse. Esa sensación no viene de lo que dices, viene de lo que no haces. Mantienes el mismo tono, la misma calma, la misma presencia y eso le da un espacio raro. Puede ser ella sin estar midiendo tu reacción, pero quedarse ahí no alcanza. Muchos confunden estabilidad con pasividad, escuchan, validan y no presionan y se vuelven planos. Cómodo, sí, memorable, no. La seguridad es la base, no el motor. Evita rechazo, pero no crea deseo por sí sola. Si todo es fácil, no hay nada que la haga volver a pensarte después. Falta estímulo, falta contraste y ese algo más no se mete con intensidad, se introduce sin romper la calma. Ahí entra el giro real, dejar de moverte desde la ansiedad. La mayoría reacciona a cada cambio de ella. Si sube, se aceleran, si bajan, corrige, si tarda, persigue. Sin darse cuenta, bailan a su ritmo y pierden solidez. El estímulo real no es jugar a ignorar ni fingir frialdad, es más simple y más difícil. Seguir siendo el mismo, aunque la dinámica suba o baje. Si hoy está más presente, no te desbordas. Si mañana está más distante, no te desordenas, te mantienes y esa presencia crea una tensión limpia que ninguna táctica artificial logra. Se ve claro en algo cotidiano. Venían hablando bien y de pronto ella tarda. El ansioso corrige, otro mensaje, cambio de tema, humor forzado, para recuperar atención. El centrado no inventa nada. Si ya respondió, espera. Si tiene cosas, sigue. Si ella vuelve, retoma sin reclamo. Parece pequeño, cambia todo, porque una cosa es mostrar interés y otra es mostrar que tu paz depende de cómo ella se comporte ese día. Otra escena, quedaron en hablar y ella viene con menos energía. Responde más corto, menos entusiasmo, menos impulso. El error típico es entrar a compensar, más conversación, más preguntas, más esfuerzo para sostener lo que antes fluía solo. Y ahí es donde muchos destruyen la atención que necesitaban conservar, porque cuando un hombre intenta cargar el solo con toda la interacción, le ahorra a ella justo lo que tenía que empezar a hacer por su cuenta, invertir. Si siempre eres tú el que reactiva, el que empuja, el que rescata, el que sostiene, ella no tiene ninguna necesidad emocional de moverse hacia ti, ya lo tiene todo resuelto sin hacer nada. Eso es lo que muchos no entienden. Una mujer empieza a engancharse más cuando empieza a participar más, no cuando tú participas por los dos. Y para que eso ocurra tiene que existir espacio, espacio para que note tu ausencia natural, espacio para que sienta la diferencia entre cuando estás y cuando no, espacio para que se pregunte qué estás haciendo, en qué andas, por qué no reaccionaste como reaccionan todos, no porque la estés manipulando, sino porque no estás llenando todo el vacío con presencia automática. Cuando
Cuando haces eso por primera vez, ella tiene que moverse un poco para mantener la conexión, y ahí es donde empieza algo importante. Deja de recibir y empieza a invertir. La palabra clave aquí es una sola: centro. Si no tienes centro, cualquier cambio de ella te mueve. Si hoy está dulce, subes. Si mañana está fría, bajas. Si te da atención, te expandes. Si te la reduce, te encoges. Y eso, aunque muchos no lo digan así, se siente. Una mujer puede no explicarlo con palabras, pero percibe cuando está frente a un hombre que se regula solo y cuando está frente a uno que necesita señales externas para mantenerse estable. El primero genera respeto, el segundo genera desgaste, porque cuando tu energía depende demasiado de la suya, tarde o temprano ella lo nota, y cuando lo nota, empieza a sentir que no está con alguien firme, sino con alguien que necesita ser sostenido. Eso no significa volverte distante. De hecho, ese es otro error común: confundir firmeza con frialdad. Hay hombres que escuchan esto y creen que la solución es volverse secos, contestar menos, mostrarse menos accesibles, actuar como si nada les importara. Y eso tampoco funciona, porque frialdad no genera curiosidad emocional, genera distancia. La clave no es cerrarte, la clave es no desbordar. Puedes ser cálido, atento, claro, incluso afectuoso, sin volverte reactivo. Puedes responder con interés sin responder con urgencia. Puedes disfrutar la interacción sin convertirla en el centro de tu estabilidad. Eso es lo difícil: no desaparecer, no manipular, no fingir, solo no perderte a ti mismo cuando algo te importa. Y cuando haces eso, aparece una tensión distinta, mucho más limpia que cualquier juego. Ella nota que estás, pero no completamente disponible a cualquier hora, con cualquier energía, en cualquier condición. Nota que tienes ritmo propio, vida propia, foco propio, que no te reorganizas entero solo porque una conversación subió o bajó, y eso despierta curiosidad emocional, porque ya no eres totalmente predecible en el mal sentido, el hombre que siempre está ahí esperando reaccionar, pero tampoco eres inaccesible. Eres legible, pero no manipulable, cercano, pero no absorbible, y ese equilibrio es raro, por eso impacta. La curiosidad emocional empieza exactamente ahí, cuando ella deja de sentir que lo tiene todo asegurado sin volverse. Mientras tú llenes cada espacio, elimina la necesidad de que ella piense, siente, recuerde o busque, pero cuando tu presencia sigue siendo clara y tu ausencia sigue siendo natural, aparece una pregunta interna que, bueno, antes no estaba. ¿Qué lugar ocupo realmente en su mundo? Y esa pregunta es importantísima, porque una mujer no empieza a invertir solo cuando le gustas, empieza a invertir cuando quiere entender cuánto pesa ella para ti sin que tú se lo estés explicando todo el tiempo. Ahí cambian pequeños comportamientos que muchos hombres ni siquiera detectan. Ella vuelve a abrir una conversación que pudo haber dejado morir, te pregunta algo que no era necesario preguntar, retoma un detalle anterior, se fija más en tus reacciones, empieza a notar si estás igual, si cambió algo, si estás más distante o si simplemente sigues siendo tú. Y ese monitoreo silencioso ya es una inversión, no porque esté enamorada todavía, sino porque tu estabilidad la obligó a participar mentalmente de una forma más activa. Antes eras alguien presente, ahora empiezas a ser alguien que ocupa espacio en su cabeza. Esto solo funciona si no te precipitas, porque cuando ella empieza a invertir, la mayoría lo arruina en el acto, se entusiasma, sube intensidad, responde con urgencia, intenta definir y asegurar. Justo cuando ella se acercaba sola, él entra a controlar, y al hacerlo, rompe la tensión que permitió que invirtiera. El giro real es este: el estímulo no nace de hacerte el difícil, nace de no reaccionar con ansiedad cuando la dinámica cambia, no sobreinvertir cuando ella baja, no ajustar tu valor según la atención del día. Cuando te mantienes, dejas de perseguir conexión y la conexión empieza a organizarse alrededor de ti. Las señales llegan disfrazadas de cosas pequeñas, no anuncia nada, pero ya no solo responde, inicia. Aparece un mensaje que no hacía falta, una pregunta innecesaria, un detalle que recuerda horas después. Desde fuera es mínimo, por dentro es inversión. Empieza a pensarte fuera de la conversación, a medir cómo reaccionas, a preguntarse sin decirlo qué lugar ocupa contigo. Incluso ajusta cómo habla, filtra comentarios, cuida el tono, no por obligación, por interés. Cuando alguien empieza a importar, se cuida lo que se puede perder, y ahí es donde muchos fallan. Ven ese cambio y se aceleran. Más mensajes, más intensidad, más definiciones, quieren asegurar algo que apenas están haciendo. Al subir la presión, cambian el juego. Ella deja de explorar lo que siente y pasa a responder a lo que tú impones. De inversión voluntaria a reacción por presión. Se va la curiosidad, entra la evaluación, se cierra la apertura, aparece distancia. El punto de quiebre es simple y difícil. Mientras tú te mantienes igual, ella sigue acercándose. Cuando tú cambias en respuesta a su acercamiento, le quitas el espacio para seguir invirtiendo. No tienes que hacer más, tienes que no romper lo que ya funcionaba, porque el error más destructivo
constructivo no está al inicio, está cuando parece que ya lo lograste. De estable pasas a reactivo, de firme a necesitado. Respondes más rápido de lo habitual, explicas de más, llenas silencios, buscas definir, no por estrategia, por miedo a perder. Y eso es lo que ella siente. Aunque no lo diga, tu interés dejó de ser estable y empezó a depender de su comportamiento. Si ella sube, tú te expandes. Si duda, te inquietas, pierdes previsibilidad, con eso pierdes solidez. Lo que la atrajo fue tu estabilidad, no tu intensidad. Por eso, cuando empieza a ir bien, no es momento de hacer más, es momento de no cambiar. Ahí se decide todo, porque lo que la atrajo nunca fue tu intensidad, fue tu estabilidad. Fue esa sensación de estar frente a alguien que no necesitaba ajustar su energía para sostener la interacción, alguien que no se desordenaba emocionalmente según lo que ella hiciera. Y cuando esa base desaparece, aunque sigas haciendo más cosas bien, la percepción cambia. Ya no estás sumando, estás mostrando dependencia. Aquí es donde aparece una reacción silenciosa que muchos no entienden. Ella no se aleja de golpe, no hace un corte brusco, no te confronta, simplemente empieza a bajar, responde menos, invierte menos, se siente más distante, no porque haya perdido el interés, sino porque percibió algo que no estaba antes, ansiedad. Y la ansiedad, por más disimulada que esté, introduce presión y la presión corta el proceso. El punto clave es este: cuando ella se acerca, no tienes que hacer más, tienes que mantenerte igual, ni más frío, ni más intenso, ni más disponible, igual, porque en ese momento no está midiendo cuánto te importa, está midiendo si sigue siendo el mismo cuando empieza a importarte más. Y esa prueba no se pasa con acciones nuevas, se pasa no rompiendo lo que ya funcionaba. Respondes como siempre, mantienes tu ritmo, no llenas espacios por nervio, no subes intensidad por emoción. Desde fuera parece que no hiciste nada, por dentro sostuviste todo. Ahí es donde casi todos fallan, ven que algo empieza a fluir y entran en modo asegurar, más mensajes, más presencia, más definición, quieren cerrar algo que todavía necesita aire, y ese impulso convierte un proceso que crecía solo en algo que ahora depende de esfuerzo constante. Cuando pasa eso, deja de sentirse ligero, se vuelve pesado, ya no hay curiosidad que empuja, hay presión que exige, y la presión, aunque sea sutil, corta el movimiento. Por eso, al final, todo se reduce a un patrón que no se ve a simple vista, pero define lo que ella termina sintiendo. No es una técnica aislada, es una combinación sostenida. Seguridad para que no tenga que defenderse, estímulo para que no se vuelva plano, y coherencia para que nada de eso cambie según el día o según lo que ella haga. Tres piezas que rara vez aparecen juntas, y cuando lo hacen, todo se ordena. Cuando coinciden, ocurre algo muy específico. Ella puede acercarse sin sentirse controlada y abrirse sin sentirse atrapada. No tiene que sostenerte, pero tampoco siente que te pierde con facilidad. Y en ese equilibrio aparece una mezcla difícil de replicar. Se relaja sin dejar de sentir tensión. No es intensidad constante ni calma total, es un punto intermedio donde puede bajar la guardia sin dejar de involucrarse. Y ese estado no se fuerza, se construye manteniéndote igual, cuando más fácil sería cambiar. Y eso deja una conclusión incómoda. No se trata de hacer más cuando empieza a ir bien, se trata de no tocar nada que ya estaba funcionando, porque lo que ella está evaluando no es su capacidad de impresionar, es tu capacidad de sostener sin desordenarte. Y esa es la diferencia que casi nadie ve hasta que ya es tarde. Por eso el enamoramiento no responde al hombre que más hace, ni al que más intenta, ni al que más demuestra. Responde al que no se desestabiliza cuando las cosas cambian, al que no se vuelve más intenso cuando ella se acerca, ni más frío cuando ella se aleja, al que mantiene la misma línea sin importar si la interacción sube o baja. Y esa estabilidad no se explica, se percibe. Y cuando se percibe, pesa más que cualquier palabra. Lo interesante es que desde fuera no parece nada extraordinario, no hay gestos exagerados, no hay momentos dramáticos, no hay un punto claro donde todo cambia. Es un proceso silencioso donde ella pasa de simplemente interactuar contigo a empezar a pensarte cuando no estás, y ese cambio no ocurre porque hiciste algo brillante, ocurre porque no rompiste lo que ya estaba funcionando. Y ahí es donde se cierra todo sin cerrarse del todo, porque si miras bien, nunca se trató de aprender qué decir ni qué hacer en cada momento, se trató de quién eres cuando estás intentando gustarle. Si necesitas hacer más para sostener el interés, algo está mal desde antes, pero si puedes mantenerte igual incluso cuando importa, el proceso no depende de ti empujarla. Y eso deja una pregunta que no se responde con técnica, sino con identidad. Cuando dejas de intentar convencer, ¿qué es lo que realmente estás transmitiendo sin darte cuenta? Si el video te gustó, dale like y suscríbete.